Muy buenas a todos, chicos. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es proceder a limpiar de moho las juntas de los baños, ¿vale? Como todos sabéis, el moho es cuestión de tiempo que salga. No hay silicona que resista demasiado tiempo, las hechas para el baño y cosas así. Es verdad que hay siliconas hechas específicas para acuarios que aguantan mucho más. Pero bueno, las que se compran en las tiendas para cocinas y baños acaban cediendo, como es el caso de esta que tenemos aquí, que al cabo de los años se queda pues hecha ya negrita. El caso es que para poder quitar el moho, lo mejor en estos casos es renovarlo todo, ¿vale? El tema de la silicona, no hay más remedio que quitar la silicona entera y aplicar un desinfectante o algo que mate a todo lo que es a todo bicho viviente, como lo que vamos a utilizar en este caso, lejía. ¿Vale? Tenemos aquí la silicona. Los materiales que vamos a necesitar básicamente es eso: silicona nueva, porque hay que ponerla nueva. Buscar que sea acética, ¿vale? Esto es importante. La silicona tiene que ser con antimoho, con tratamiento antimoho, ácida, porque incluso se venden siliconas que son para cocinas y baños, pero luego resulta que no tienen un tratamiento antimoho, con lo cual la velocidad a la que se vuelve a poner negra es mucho mayor que las que son supuestamente antimohos y antihongos. Entonces, bueno, el caso, varios botes de estos, porque se necesita más de uno. Yo esto lo tengo aquí tapado un poco para que tal. Yo tengo 3. Lejía. La lejía, yo utilizo lejía. Hay productos típicos y específicos para quitar el moho en el mercado. Se pueden comprar. Al final todos tienen este tipo de componentes. Tienen la lejía o lavandina, que es una disolución en cloro. Yo solamente utilizo este, ¿vale? Que es mucho más sencillo y que al final limpia también. Pero podéis comprarlo específico para ese tipo de cosas. Lo que sí que tenéis que hacer es, cuando utilicéis esto, es tener muchísimo cuidado con las mezclas. Y esto lo tenéis que tener muy ventilado, ¿vale? La clave para trabajar con todo esto es abrir la ventanita, da igual que haga frío, da igual que haga calor, y abrir la puerta. Y todo bien ventilado. Y estar muy atentos porque enseguida protegerse con los ojos, con las manos, porque todo esto, como lo quieras dejar bien limpio, reacciona mucho, Es el primer paso, quitar la silicona. Para ello podéis utilizar las manitas que Dios ha dado, herramientas si hacen falta, pero vamos, cualquier cuchillito que tengáis por casa. Yo con una navajita voy a ir limpiando, se va quitando la primera parte, ¿vale?, de la silicona que está ahí, y luego, una vez que hayamos quitado la primera parte, yo la voy a ir quitando toda, pues como veis aquí. Empezaré a tirar de ello con la navaja, con todo. ¿Veis? Ahí empieza a salir todo lo que es la zona del moho. La vamos a ir quitando, la ponemos nueva. Esta de la silicona también, supuestamente también antimoho, pero ya veis que al final, al cabo del tiempo, con el uso, es inevitable. No hay más remedio, ¿vale? Entonces, se quita todo y luego, cuando ya hayamos quitado todo, con bien de lejía, con un estropajo, con distintas herramientas que tengáis, un cepillo con cerdas, duras, más o menos lo que queráis, lo mojáis bien en la lejía o en el producto que hayáis comprado específico para quitar el moho, y a darle hasta que quede blanco, como listo para poner ahí una bandeja de sushi. Así que vamos a darle caña. Aquí tenemos lo que es la silicona que hemos ido sacando por aquí. Ya veis que se nota un poquito más blanco. Ahora se nota un poquito más blanco porque hemos quitado todo lo que es la silicona que estaba como, ¿vale? Ahora ha quedado desnudo y pelado. Lo que hay que hacer es terminar de hacer el acabado de limpieza, lo que es el acabado de quitar todas las impurezas y toda la mierda. Pero sí que os quería comentar una cosa. Aquí ahora mismo la tentación es, para hacerlo rápido, es empezar a echar agua, limpiar, echar la lejía y todo esto. Pero tenéis que tener mucho cuidado con el hecho de usar ahora agua, ¿vale? Tenéis que ser precavidos a la hora de limpiar esto, si no queréis tener pues una agradable conversación con el vecino de abajo sobre vuestra madre. Es decir, si abusáis del agua ahora, puede que cale, dependiendo de lo que haya cada uno, de cómo esté desellado lo que es el plato de ducha y tal. O sea que prudencia en ese tema, ¿vale? Limpiarlo como podáis. Ahora le voy a meter mano con la lejía
y todo eso, pero cuidado con abusar del agua, no vaya a ser que cuele demasiado. Y he quitado bastante lo que es el moho, no sé si antes os se veía esto negro, y por ejemplo esto aquí también se veía antes totalmente la silicona negro. Lo único que os quiero comentar es el detalle de estos microcachitos, que es lo que de verdad lleva tiempo y es lo que hace que esto parezca más una tarea de chacha que de bricolaje, y es que estos microcachitos influyen mucho en el acabado final del sellado. Ahora lo que estoy haciendo es que estoy dejando actuar a la lejía para que termine un poco de blanquear y de matar un poco los hongos, siempre muy bien ventilado, eso desde luego, ya lo habéis visto, porque ahora veréis que para tirar el cordón de silicona, da igual que no tengamos mucha experiencia con ello, es decir, es lo que digo siempre, si vamos a un concurso, es verdad que importa que se use la menor cantidad posible, que se puede hacer usando una tira muy pequeña, pero en este caso, cuando uno no es profesional del tema, lo que tiene que hacer es asegurarse de que el sellado esté bien hecho. Y entonces a lo mejor, en vez de pelear por hacer la tira más invisible posible, hay que asegurar más el tiro y hacer que sencillamente el sellado sea eficaz. Pues aquí estamos ya en el proceso de echar el cordón de silicona. He intentado buscar la postura, ¿vale? Se carga la pistola, ya sabéis más o menos cómo se carga el tema este. Se aprieta el gatillo, se echa el émbolo para atrás y nada, se va cargando la pistola. Yo ya he apretado hasta el punto en el que está. Joder, tengo la postura malísima, no sé si cómo va a salir. Vamos a echar el primer cordón, no demasiado gordo, pero bueno, ya os digo que aquí lo importante es que quede bien sellado. Hay que hacerlo de un tiro, continuo, porque si no, eso luego no sale. ¿Vale? Tened en cuenta que luego va a seguir saliendo, no apretéis demasiado, ir poco a poco. Ya no lo veis porque se sale del marco, pero sencillamente estoy siguiendo con lo que está apretando y ya. Ahora pasamos el dedo. Hay que tener el dedo un poco humedecido, ¿vale? Si bien la zona donde se pone el cordón tiene que estar bien seca y bien limpia, el dedo sí que tiene que estar un poco humedecido. Y ya, fijaros que sencillamente pasando el dedito, sin apretar demasiado, ya hace el sellado en los dos lados de donde tiene que hacer el sellado. Voy a seguir echando cordones y os enseño el acabado. Aquí tenemos el proyecto terminado, ya está la silicona echada, todo seco, bueno, ya lleva un ratillo secándose, todavía hay que dejarlo pues un día o dos tranquilamente, si son dos mejor que uno, pero vamos, con una noche sin ningún problema. Hay algunas zonas que se han quedado un poco negras, pero es un poco mezcla de la baldosa que ya se ha quitado el yeso y de que hay cosas que ya no salen, no es lo mismo que si estuviera nuevo. Los pasos aquí ya veis que son muy sencillos. Quitar la silicona antigua, echar un producto adecuado para la hora de quitar el moho y que quede todo bien limpio y seco a la hora de echar el cordón de silicona nuevo. La silicona tiene que ser con tratamiento anti-moho y ya es elegir si la queréis blanca, transparente o bueno, como la queráis. Espero que os haya sido útil y nada, pues eso, un abrazo y hasta el próximo vídeo.